Sí. Y se le quitó a Julio Torres, no sé quién es Julio Torres. No sé por qué pudo haber pasado eso. Cuando puse para grabarnos, entonces Y ese... justo ahí empezó a grabar, profe, así que capaz que sí. Y sí, capaz que no acepta que se le grabe. Bueno, nunca me pasó eso. Pero si tú en todas las otras clases capaz está teniendo problemas de internet o algo o la cuenta tuvo una configuración distinta. Pero ¿y qué tiene que ver conmigo eso? Ese es el tema. Sería la primera vez porque grabó todas las otras con él, ¿o no? Claro, yo supongo que sí, supongo que estuvo siempre. Yo no miro. Bueno, en fin. Bueno, entonces, ahora vamos a estudiar entonces un tema que es el de integración. La integración, o sea, cuando empezamos a hablar de integrales, ¿no es cierto? Integral indefinida en primera instancia, para luego hablar después de integrales definidas y ver sus aplicaciones. Este autor particularmente, como algunos otros lo llaman antiderivada, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que es el proceso inverso a la derivación, ¿está bien? O sea, es como que nosotros tenemos una función, la derivamos y obtenemos su función derivada, ¿verdad? Si esa función derivada nosotros la integramos, es como que estamos antiderivando. O sea que nos devolvería, ¿no es cierto?, la función original. O sea que hay que ver, entonces hay que tratar de empezar a relacionar un poco las reglas de derivación que nosotros fuimos manejando hasta el momento y sus métodos inversos, quizás nos ayuden a nosotros o nos lleven de la mano, ¿no es cierto?, para transitar, ¿no es cierto?, este camino de la integración. ¿Está bien? Entonces, les voy a mostrar el librito. ¿Qué pasó acá? No responde, me dice. Ah, capaz es mi internet, entonces, che. La primera vez que me pasa esto, en esta computadora, no responde. Vamos a esperar. No sé si ustedes me escuchan, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, se le escucha. Ah, bueno, para que acá cuando quise compartir la pantalla, me dice no responde. Ah, incluso le entró el compañero que había salido, profe. Sí, capaz que mi internet también es que estamos jodiendo. Un poquitito. Para que responda. Hasta que responda, hasta que responda. No, no sé. Sí, no sé qué le pasa, che. Se ha perdido la conexión. Está silenciado, profe. Profe, está silenciado. Ahí está. Ahora sí. Bueno, en este capítulo 4, ¿no es cierto?, que es el capítulo de integración, nosotros vamos a estudiar, como dice acá
la introducción, ¿no es cierto?, de este capítulo, dice un importante proceso del cálculo que está estrechamente relacionado con la diferenciación, que es la integración que vamos a estudiar. Por eso dice estrechamente relacionado con lo que nosotros veníamos estudiando hasta el momento, ¿verdad? Vamos a ver nuevos métodos y reglas para resolver integrales definidas e indefinidas. Y bueno, hay un teorema que es importante acá, que es el teorema fundamental. Vamos a ver también que presenta con otros nombres. Y bueno, después también vamos a ver algunas aplicaciones, ¿no es cierto?, de estos nuevos conceptos para algunas implicancias geométricas, ¿no es cierto? También tienen algunas implicancias desde el punto de vista de la física, pero que nosotros muchos no vamos a meter ahí. Ustedes no tienen física, así que, o quizás los que se acuerden de la escuela secundaria, no más cosas de ese tipo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces a ver un poquito qué significa el concepto de antiderivada o lo que es el concepto de primitiva o lo que es el concepto de integral indefinida, ¿verdad? Entonces, fíjense que a mí me está dando acá, por ejemplo, una situación hipotética, porque me dice, vamos a suponer que nosotros decidimos encontrar una función f grande cuya derivada es f chiquitita, ¿verdad? Entonces yo tengo una función f grande que al derivar me tiene que dar 3x cuadrado. O sea que yo tengo una incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? Y definir quién es f grande. Definir quién es f grande. Dice, por lo que se sabe derivada, es posible afirmar ¿qué cosa? Que la f grande puede ser x al cubo, ¿no es cierto? Porque si nosotros derivamos x al cubo, me va a dar 3x al cuadrado. ¿Es así o no es así? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe, es así. Sí, profe. Bueno, es así. Muy bien. Pero, ese es así, nosotros esto lo podemos extender, digamos. O sea, yo solamente, a ver, no sé en qué página me habré quedado yo por última vez acá. Creo que la 31, por ahí me habré quedado. A ver, parece que sí. Bueno, es así, pero nosotros podemos decir mucho más acá. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros ya estudiamos el concepto de derivada, ¿está bien? Y acá lo que me está diciendo, yo tengo que encontrar una función tal que su derivada sea 3x cuadrado. O sea que estamos bastante en tema nosotros para poder decir un poquitito más acá. A ver. Presento mi pantalla nueva fácil. Bueno, miren acá. No, acá. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, a mí me dice que tenemos que suponer que se sigue encontrar una función f grande cuya derivada es f chiquitita, ¿está bien? Y esa f chiquitita tiene que valer 3x cuadrado. Por lo que nosotros sabemos de lo que estudiamos en derivada, esa función f chiquitita puede ser x al cubo. Hasta ahí ustedes me dijeron que estamos remil de acuerdo. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos x al cubo, me da 3x cuadrado, que es justamente lo que nosotros estamos pidiendo acá. Pero también fíjense que esa f grande, yo la puedo decir que es x al cubo más 5, por ejemplo, ¿o no? Porque si nosotros derivamos x al cubo más 5, esto me va a dar 3x al cuadrado, ¿no es cierto? O también yo puedo decir que esa f grande vale x al cubo menos 2. ¿Por qué? Porque al derivar x al cubo menos 2, no me olvidé la derivada, esto me da 3x cuadrado. ¿Puede ser o no? O sea que esto me está diciendo a mí lo siguiente, que esta f grande yo la puedo llamar como x al cubo más una constante cualquiera. ¿Por qué? Porque yo al derivar x al cubo más esa constante cualquiera, esto me va a dar 3x al cuadrado. Entonces lo que yo estoy viendo que acá me da 3x al cuadrado y acá generalizo. Donde c, en este caso, es una constante real, vamos a suponer. ¿Me entienden lo que le digo o no? Entonces lo que yo estoy encontrando acá, o sea, ¿me siguen en lo que le estoy diciendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que esta función, que se llama antiderivado primitiva, o la función f grande, es una familia de funciones. ¿Por qué es una familia de funciones? Y porque fíjense lo siguiente, que si yo
quiero graficar esta función, porque acuérdense que nosotros tenemos que verlo esto de una forma muy integral, digamos, ¿cierto? Si yo quiero graficar, por ejemplo, porque x al cubo también sería una de estas. La función x al cubo tendría esta forma que está acá. ¿Está bien o no? Esta sería x al cubo. Si yo quiero hacer x al cubo menos 2, me corro menos 2 lugares hacia abajo. O sea, ¿qué sería? Acá. ¿Está bien o no? Si yo quiero hacer x al cubo más 5, me corro 5 lugares hacia arriba. O sea, ¿qué sería? Algo así. O sea que todas las funciones que tengan esta forma y que pasen por las infinitas constantes, ¿no es cierto?, que estaría ocupando este lugar C, van a ser funciones primitivas ¿de quién? Van a ser antiderivados, funciones primitivas de 3x al cuadrado. ¿Entienden? Entonces, yo acá estoy encontrando el concepto de primitiva. Es una cosa bastante interesante, digamos, porque estoy encontrando, fíjense, una familia de funciones tales que al derivar me dé 3x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si volvemos nosotros al libro un poquitito, ahí estoy en el libro, yo le voy avisando por si por ahí yo me voy de algún lado y ustedes siguen viendo lo anterior. Ahí estamos en el libro nuevo. Entonces, la definición de antiderivado primitiva me dice que una función es f grande. En este caso es la que yo estoy encontrando, que le llamé x al cubo menos 2, o x al cubo más 5, o x al cubo más lo que sea, ¿no es cierto? Más la constante que ustedes quieran, ¿verdad? Es una antiderivada o una primitiva de la función f chiquitita, en un intervalo, por supuesto, y si al derivar la f grande me da la f chiquitita para todo x en ese intervalo. O sea, ¿cuál es la relación de primitiva, de una función primitiva con una función f chiquitita? Que al derivar la primitiva me tiene que dar la f chiquitita. ¿Estamos de acuerdo? Si eso sucede, la f grande, nosotros vamos a decir que es una función primitiva o es una antiderivada de la función f chiquitita. Y fíjense que la observación que viene a continuación es justamente lo que yo les decía recién a ustedes. Dice, nótese que la f grande es una antiderivada o primitiva de la f chiquitita, ¿sí? O sea, es una, dice, en vez de la antiderivada de la función. O sea, cuando me dice la, quiere decir que no es la única, es una de ellas. Y acá viene la idea de familias de primitivas que yo le decía recién. Y dice, para entender por qué, bueno, obsérvense lo siguiente. Fíjense que le llama f grande de 1 es x al cubo, f grande sub 2, x al cubo menos 5, y f grande sub 3, x al cubo más 97. Todas son primitivas de la f chiquitita, todas. Porque nosotros al derivar f1, f2 o f3, en estos tres casos, fíjense que la derivada es la misma que f chiquitita. De hecho, para cualquier constante c real, la función dada por x al cubo más c es una primitiva de la f chiquitita. Eso es lo que yo le decía a ustedes. Eso es lo que yo le decía a ustedes, ¿está bien? Entonces, la idea de la primitiva me trae aparejado, ¿no es cierto?, la idea de una constante real. Y al ser una constante real cualquiera, me está diciendo que eso es una familia de funciones, no es una sola. Por eso dice ahí, es una antiderivada o primitiva, no es la antiderivada o primitiva, ¿verdad? Entonces, este teorema que aparece a continuación acá, habla de la relación, ¿no es cierto?, respecto de la representación de esta primitiva. Nos dice que si f grande es una primitiva, si la f grande es una antiderivada primitiva de una f chiquitita en un intervalo y entonces una función g grande es una antiderivada o primitiva de la misma función f chiquitita en el mismo intervalo, sí, solo sí. ¿Qué es lo que está pasando acá? Me está diciendo que la función g y la función f, o sea, las dos primitivas, difieren en una constante. ¿Qué quiere decir que difieren en una constante? Su diferencia en una constante, chicos. Su diferencia en una constante. Y eso es bastante claro, digamos, porque miren, o sea, respecto de ese teorema que está acá, yo acá acuérdense que estoy haciendo las observaciones nomás de lo que está escrito allá. A mí me dice que f grande es primitiva, ¿sí?, de f chiquitita. Y g grande también es primitiva, ¿sí?, de f chiquitita. Sí, solo sí, ¿qué tiene que pasar acá? O sea, estas dos van a ser primitivas, sí, solo sí, a una de ellas yo lo puedo escribir como la otra más una constante. O g, f más c, no me importa. ¿Entienden o no? O sea, a una constante, o sea, la constante la puedo dejar en cualquier lado, ¿verdad?
Y esto está bien porque fíjense que si nosotros derivamos, derivamos ambos miembros, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Como f grande es una primitiva f chiquitita, su derivada me da f chiquitita, ¿estamos de acuerdo? Y acá yo tengo la derivada de una suma. Al derivar g grande es una primitiva de f chiquitita, por lo tanto su derivada me da f chiquitita. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto yo, fíjense que en ambos lados estoy llegando a ver, ¿no es cierto?, que esta relación se cumple, ¿entienden? Entonces, justamente, acá le voy a cambiar un poquito el color, era el ejemplo anterior, el que yo les di a ustedes. Nosotros habíamos dicho que x al cubo, ¿no es cierto?, es una primitiva de 3x al cuadrado. ¿Está bien o no? Pero ¿saben quién es una primitiva también? X al cubo menos 5, por ejemplo. Fíjense que lo de este lado es la misma función que difiere en una constante. Pero si nosotros derivamos, ¿no es cierto?, el segundo miembro, ¿qué obtenemos? 3x al cuadrado. O sea que fíjense que en ambos casos nosotros vamos a obtener la función f chiquitita. ¿Estamos de acuerdo? Partimos de dos primitivas que difieren en una constante, quiere decir que se diferencian en una constante, pero ambas siguen siendo primitivas en este caso, de una función que se llama 3x al cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que pasa acá en este caso. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, se entendió. Sí, profe. Ay, que fue también mate. Le dejé mucho tiempo y se enfrió. Bueno, esto de la resolución de una ecuación diferencial no lo vamos a ver todavía porque no sabemos nosotros lo que es una ecuación diferencial. Esto lo vamos a ver más adelante, digamos, qué significado tiene eso. Bueno, vamos a ver entonces, vamos siguiendo esta idea de, ¿no es cierto?, de las primitivas o la antiderivada de una función. Vamos a ver qué es su notación y cómo empezamos ya a adentrarnos un poquito, ¿no es cierto?, en lo que es cómo escribir, ¿no es cierto?, este nuevo concepto. Claro, acá lo que nos dice cuando se resuelve una ecuación diferencial, una ecuación diferencial es una ecuación que tiene, o sea, nuestra incógnita es una función que está diferenciada. Eso, así para que primo menor. Me entiendan a grosso modo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Por eso dice, si cuando se resuelve una ecuación diferencial de la forma, acá lo que tenemos es, o sea, de este lado tenemos un cociente diferencial que es la derivada de la función, ¿no es cierto?, que es igual a otra función, me dice nada más que eso, ¿verdad? Como el diferencial de x no puede ser 0, ¿qué hacemos? Multiplicamos a ambos miembros por el diferencial de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtenemos acá nosotros? En el primer miembro sobrevive el diferencial de y, y en el segundo miembro la función por el diferencial de x, ¿está bien? Acá dice es conveniente escribir en la forma diferencial equivalente. Pero algebraicamente lo que uno hace es multiplicar a ambos miembros por el diferencial de x, ¿verdad? Eso es lo que hace uno. Entonces, la operación para determinar todas las soluciones de esta ecuación se denomina antiderivación o integración indefinida, ¿está bien? ¿Por qué? Porque acá yo tengo que encontrar, acuérdense que yo tengo que encontrar la función y, ¿está bien? Tal que al diferenciar y, a mí me dé lo que tengo en el segundo miembro, ¿verdad? Pero esto es una ecuación definitiva. Acá hay una función desconocida que yo tengo que conocer. Por eso dice, la operación para determinar todas las soluciones, que es la función y en este caso, se denomina antiderivación o integración indefinida. Y se denota mediante el signo integral, que es esta S alargada que yo tengo acá. Esta S que yo estoy viendo acá. Este es el signo de integral. Históricamente el signo de integral, porque ahora cuando nosotros entremos más adelante el concepto integral definido, vamos a ver que el concepto integral es una suma. Es una suma infinita. Y entonces este símbolo integral viene en realidad de la idea de que esto era una suma y bueno, se la fue alargando, digamos, y bueno, tuvo sus modificaciones en el tiempo y hoy en día quedó de esta manera pero el signo de la integral es porque tiene sus inicios en una suma, ¿verdad? Por eso es. Bueno, dice que la solución general se denota de la siguiente manera, miren. Lo que nosotros hacemos de esta ecuación que a mí me quedó acá,
integramos a ambos lados, por decirlo de alguna forma. Si nosotros integramos el diferencial de y, o sea, lo que me está diciendo en un principio acá es que la solución va a tener esta forma. Y es igual a la integral de la función por el diferencial. ¿Está bien? Y acá ya entran en juego algunos nombres propios, ¿no es cierto?, de este concepto. La función que está dentro de la integral o la función que nosotros vamos a integrar lleva el nombre de integrando. ¿Está bien? En este caso mi f de x es el integrando. La variable que viene acompañada del diferencial es mi variable de integración. Fíjense que acá ya está muy relacionado con el concepto de derivada, porque nosotros decíamos, derivamos una función respecto a la variable x, ¿no es cierto? O a veces cambiamos y poníamos una t. O derivamos una función respecto a la variable t. Nosotros derivamos una función respecto a una variable en particular. ¿Está bien o no? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros teníamos una función de dos variables, nosotros queremos derivar respecto de una de ellas. O sea, que la otra variable se va a mantener como una constante. O sea, yo cuando derivo respecto a una variable. Lo mismo va a pasar acá. Cuando yo voy a integrar, indefinidamente en este caso, nosotros vamos a integrar respecto a una variable. Yo puedo tener una función f de x, en este caso, que tenga otras variables relacionadas, pero si el diferencial es de x, yo tengo que integrar respecto a esa variable. O sea, todo lo demás que aparezca, yo lo tengo que considerar como una constante. ¿Está bien? Entonces, estos son los elementos que vienen aparejados, ¿no es cierto?, cuando hablamos de una integral indefinida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros integramos una función f chiquitita, ¿qué vamos a obtener, chicos? Vamos a obtener una antiderivada o una primitiva. ¿Está bien? Una derivada o una antiprimitiva. Y esa derivada antiprimitiva viene, ¿no es cierto?, de la mano de una constante, que esa constante es la que yo les presenté antes. ¿Por qué? Porque ¿saben lo que pasa acá? A ver, yo le voy a escribir un poquitito allá. Y ahí vamos, yo creo que usted va cambiando la relación con lo que veníamos hablando anteriormente. Nosotros decimos acá que y es, o sea, las soluciones tienen esta forma, la integral de f chiquitita diferencial de x, ¿verdad? Donde dijimos que f chiquitita es el integrando y el diferencial de x me está diciendo que x es la variable de integración, ¿ok? Bueno, esto me dice que es f de x más c. O sea, esta es la forma que van a tener todas las soluciones, ¿no es cierto?, de esta ecuación que nosotros habíamos presentado anteriormente. Pero ¿qué pasa? Esto que está acá es una primitiva o una antiderivada más la constante de integración. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos esa primitiva, ¿qué nos tiene que dar a nosotros? La derivada de f grande me tiene que dar f chiquitita y la derivada de una constante es 0. O sea, acá yo estoy viendo la relación que existe entre la primitiva o antiderivada de la función f chiquitita. Y esta f chiquitita no es ni más ni menos que el integrando. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que va a pasar acá. O sea, cuando yo integro esa f chiquitita me tiene que dar una primitiva. Acuérdense que esa primitiva viene de la mano de una constante. ¿Por qué? Porque por definición de primitiva, cuando nosotros derivamos, me tiene que dar el integrando. Entonces no me importa la constante que esté involucrada en este caso. A mí no me interesa. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que viene esta constante de integración que acá me están presentando. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? Estamos, profe. Sí, profe, estamos. Bien. Dice que esa expresión integral de f de x diferencial de x se lee como la antiderivada o primitiva de la función f chiquitita con respecto a la variable x, lo que le dije recién, ¿verdad? De tal manera, el diferencial de x sirve para identificar a x como la variable de integración, es lo que le dije recién también, ¿está bien? Y el término integral indefinida es sinónimo de antiderivada o de primitiva, me parece, como veníamos diciendo hasta el momento. Bueno, ¿saben qué? Esperen, antes que me olvide. A todos los profes siempre nos piden una lista de alumnos. Vieron que después al final de la cursada se hace la encuesta, esa creo que a usted le aparece por el SIU ahora. Ahora donde yo cursaba era un papelito. Vos estabas en clase y venía el señor de cómputo y le pedía permiso al profe que estaba ahí, caía así con una sarta de papeles y empezaba a repartir. Y Gamanopla tenía que hacer ahí la encuesta. Creo que ahora ustedes ya lo hacen por el SIU, me parece, ¿eh?
me parece. Sí, sí, profe. Sí, pues Pero funciona, sí, sí, Al final del cursado. Claro, antes era, venía tío y te esperaba, ¿viste? A que vos termines ¿cómo es? De contestar. Ah, bueno, y nos piden una lista, Yo pensé que entraban todos los inscriptos, estaban en esa, o sea, le asociaban, digamos, a su SIU y ustedes contestaban después. Así que el que quiere que le llegue la encuesta de esta materia, eh, déjeme su apellido, nombre y DNI, por favor. Lo que quieran, lo que quieran. Lo que quieran. Déjenme si quieren o mándenme por el privado, en el WhatsApp, ¿le parece? Total, mi número está ahí, ustedes tienen en el grupo. Si quieren, mándenme por privado y sí, lo que quieran. No es obligación, chicos, no es obligación, para nada. Y también digan lo que les parece, ¿no es cierto? O sea, no es que lo que totalmente les parece, así que... ¿Qué datos, profe? ¿Nombre, DNI, qué más? Sí, apellido, nombre y DNI nomás. Con eso, A ver. yo ahora, y eso yo tengo que pasarlo a la gente no sé a quién le tengo, ahí tengo el correo. Así que el que quiera, le digo, no están obligados, el que quiera hacerlo, lo hace, y el que no, lo hace. Pero el que quiera hacer me deja ahí por mensaje privado, si quieren, en el WhatsApp, y ahora yo les mando a la facultad esa información. Bueno, reglas básicas de integración. Y estas reglas están buenas porque ustedes tienen una tabla derivada que yo vi que la profe Gaby le había subido al aula virtual. Lo que no me acuerdo es si esa tabla que él le subió también era de integración o solamente de derivación. ¿Me dicen eso, por favor? Solo de derivada. Bueno, fíjate que acá aparecen algunas. O sea, son las equivalentes. O sea, acá tenés la derivada, nosotros decíamos que la derivada de una constante es 0, ¿te acuerdas? La derivada de una constante por la identidad es la constante, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, la derivada de una suma, la suma de la derivada, la de la potencia, bla, bla, bla. Acá hay algunas, no están todas. Y acá está la equivalente para la integración. Las equivalentes. Yo ahora busco a ver si... Nadie tiene la que daban ahí en la franja, esa estaba buena, me acuerdo. Esa estaba buena. Si alguien tiene por ahí, la tiene en digital, que la comparta, porque esa está bastante completa. Yo debo tener por acá, pero... Bueno, ahora veo, si no, buscamos ahora acá una en internet y... A ver. A ver, tablas integrales, inmediata. A ver si se ve bien esta. Bueno, esta puede ser, che. Ah, mira, esta te tira ejemplito todo. Puede ser, che. Sí, esta puede ser. Sí, hay un montón, digamos, hay muchas acá. A ver esta. Claro, no puede ser. Acá tiene muchas trigonométricas que, bueno, ahora vemos con cuál nos decidimos. Pero, uy, esta. Ya lo sé. Esta está buena, parece, che. Ahí vamos, ¿verdad? Ah, no, me pide que... Bueno, ahora vemos. Pero sí, hay un montón de tablas. Ahí vamos a elegir una linda, ¿no? Y chao. Bueno. Pero acá, digamos, el libro, algunas tira, algunas nos da, digamos, así, algunas bastante sencillitas, digamos. Pero la regla básica de integración, chicos, viene de la mano con las derivadas inmediatas. ¿Se acuerdan? ¿No? Las que nosotros hacíamos por tabla. Pero, o sea, yo quiero, o sea, lo interesante acá estaría bueno que nosotros encontremos la relación con la derivada porque eso está bueno. Fíjense que dice que la naturaleza inversa de la integración y la derivación, o sea, la relación que existe entre ellos, inversa, puede verificarse sustituyendo la derivada de la primitiva por la f chiquitita, porque
por definición de primitiva, cuando yo derivo la f grande me da la f chiquitita. ¿Entienden? O sea que es lo mismo. En la definición de integración definida, para obtener, fíjense. Esto es lo que me está diciendo a mí, esta está buena, que cuando yo integro la derivada de una función, me devuelve la función original. Eso está bastante interesante. Cuando yo integro la derivada de una función, me devuelve la función original, ¿verdad? Eso es lo que... O sea, lo que aparece acá es la integral de la derivada y la derivada de la integral. Eso está bueno, porque cuando yo integro la derivada, me devuelve la función, en este caso que yo estoy derivando, digamos, ¿entienden o no? O sea, que fíjate que es la f grande más la constante de integración. Ahora, cuando yo derivo la integral, me devuelve solamente la integrando. Cuando nosotros derivamos una integral respecto a la misma variable de integración, obviamente, me devuelve la función integrando, ¿viste? Y dice que estas dos ecuaciones permiten obtener directamente fórmulas de integración a partir de las fórmulas de derivación. Como se muestra en el siguiente resumen, dice. Cuando nosotros derivamos la constante me daba 0. Pero ahora miren, esto yo lo tengo que ver de forma inversa, si ustedes quieren. Cuando yo integro el 0 me devuelve la constante, ¿vieron? O sea, cuando yo derivo la constante me voy hacia la derecha. Y si yo integro el 0, o sea, me devolvería en este caso una constante, ¿está bien? Si nosotros derivamos una constante por la función de entidad, me devuelve la constante. Pero si yo, escuchen, integro la constante, me devuelve que se da la constante por la identidad más c, ¿no es cierto? Que sería esa familia de primitivas de las cuales nosotros hablábamos hoy, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función? Eso habla de una propiedad de homogeneidad, se llama esa propiedad. En la integral también va a pasar lo mismo. Cuando nosotros integramos una constante por una función, es la constante por la integral de la función en este caso. Va a pasar lo mismo con la de la suma. Ya la del producto, ¿no? ¿Se acuerdan que la derivada de un producto no era la del producto de la derivada? O sea que la integral, en este caso, cuando yo tengo un producto de dos funciones, ahí ya vamos a entrar con algunos métodos de integración. Que no es tan directo, digamos, no es tan fácil, digamos, como se vienen viendo las analogías hasta ahora. Y esta va a ser muy importante porque esta nosotros la vamos a ocupar mucho, digamos, ¿verdad? Cuando nosotros derivamos, ¿no es cierto? X a la n, ¿se acuerdan o no? ¿Qué pasaba nosotros? N por X a la n menos 1, etcétera, etcétera. Bueno, cuando nosotros integramos X a la n, fíjense, cuando nosotros derivamos, ¿se acuerdan que a la potencia le restábamos 1? Como el proceso de integración se considera que es el inverso de derivación, nosotros en este caso teníamos que sumar 1. Cuando nosotros integramos X a la n, diferencial de X, fíjense que la primitiva, ¿qué forma tiene? Es X a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. ¿Está bien? Siempre y cuando, acá hay una restricción, chicos, que n nunca puede ser menos 1. Porque si n es menos 1, yo al aplicar esta regla me quedaría menos 1 más 1, me quedaría X a la 0 sobre 0. ¿Entienden? O sea que eso me quedaría, si X es distinto de 0, me quedaría 1 sobre 0, lo cual tendría un problema bastante interesante, tendría ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, que si a mí me piden, por ejemplo, a ver, acá ya inmediatamente para ver por ahí cómo funciona, digamos, esta idea de estas reglas de integración, me dice, describir las antiderivadas o primitivas de 3x, o sea, de la función 3x en este caso. Entonces, lo que yo tendría que hacer, que es integrar, ¿no es cierto?, esta función 3x por el diferencial de x, porque mi variable de integración va a ser x. O sea, lo que me están dando a mí acá es la f chiquitita, ¿está bien o no? Y lo que me están pidiendo es que yo halle quién es la familia esta de primitivas. Eso es lo que me están pidiendo a mí, ¿verdad? Eso es lo que me están pidiendo. Para que acá entró alguien más. A la luz. Ahí está. Entonces, nosotros recién vimos una propiedad que decía que la integral de una constante por una función, vamos a ponerle completa, ¿no?, es la constante, ¿no es cierto?, por la integral de esa función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en este caso yo puedo, la constante es 3, o sea que yo esto lo puedo escribir como 3 por la integral de x por el diferencial de x, ¿verdad? Pero también había otra propiedad que a mí me decía que la integral de x a la n, diferencial de x, esto es ¿qué cosa? X a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí o no? Más esa constante de integración.
Entonces, al aplicar esa propiedad acá, mire que me queda el 3 que ya está afuera. Acuérdense que la potencia en este caso del integrando es 1, ¿no es cierto? O sea que esto me va a quedar x, el que estaba, más el 1 que viene por la fórmula, sobre 1 más 1, más esa constante de integración, ¿verdad? Entonces esto no es ni más ni menos que 3 por x al cuadrado sobre 2, más la constante de integración. O sea que nosotros esto lo podemos escribir como 3 medios por x al cuadrado más c. Y acá nosotros pudimos describir las antiderivadas o primitivas de esa función f chiquitita, ¿verdad? Aplicando, ¿no es cierto?, estas integrales inmediatas. Lo que uno puede darse cuenta, chicos, acá, o sea, este es el equivalente a f de x más c, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si esta es la primitiva, nosotros al derivar eso, me tiene que dar la f chiquitita, ¿no es cierto? O sea, que si yo derivo, esto no hace falta hacer, pero, o sea, encontrando la relación entre la primitiva y el integrando, para encontrar la relación, nosotros lo podemos hacer directamente por una simple derivada, ¿verdad? Fíjense que la derivada es una suma, la suma de la derivada. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿Está bien o no? Y acá me queda la derivada de la constante. O sea que en este caso es 3 medios, la derivada de x al cuadrado de 2x y la derivada de c es 0, también por una constante. Entonces, miren, los dos los simplifico y acá solamente sobrevive 3x, que no es ni más ni menos que la f chiquitita que yo tenía acá. ¿Se están dando cuenta o no? O sea que 3 medios de x al cuadrado más c, ¿no es cierto?, es la familia primitiva asociada, ¿no es cierto?, a la función f chiquitita 3x que yo tenía allá arriba. O sea que acá estoy viendo que al integrar yo tengo una función, pero al derivar esa función yo obtengo, ¿no es cierto?, la función de donde habíamos partido originalmente, ¿verdad? Bien. Sí, profe. Cualquier cosita ustedes me paran o me preguntan, ¿verdad? Bien. Vieron que hice de tal manera, las antiderivadas primitivas de la función f chiquitita que es 3x son de la forma 3 medios de x al cuadrado más c, donde c es cualquier constante. En realidad esa c se le llama constante de integración. En el Rabuffetti, por ejemplo, ahí le llaman, a esa se le llama constante de integración, ¿verdad? Dice, cuando se evalúan las integrales indefinidas, una aplicación estricta de las reglas básicas de integración tiende a producir complicadas constantes de integración. Eso está bien porque a veces cuando uno por ahí ya se empieza a hacerse un poquito más de una pregunta, a ver, en principio uno esto lo hace medio mecánicamente porque por ahí no es que la primera vez entendemos todo. Sin más, muchas cosas quizás esto se van a dar cuenta dentro de años, ¿no es cierto? Cuando capaz que lo sepan hacer, sepan explicar todo, pero alguna vez en su vida se van a estar sentados y van a decir, mira, ahora pude entender o relacioné con aquello o esto puedo ver, porque esto, hasta ahora, por ahí lo que se llama matemática sigue pasando, ¿verdad? Vos decís, sí, yo sé esta cosa, pero no. Todos los años te das cuenta de algo nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando uno se hace una preguntita más, acá pasa algo. Y uno dice lo siguiente, miren, por eso está buena esta aclaración. Si uno es estricto, digamos, o analítico con estas cuestiones, recuerden esto que yo hice acá, acá que yo hice. Pero yo acá hice algo de una manera, así medio que algebraicamente, como que yo puedo decir, pará, no te apures si hay algo acá que vos lo hiciste rápido, yo no sé por qué lo hiciste así. Miren. Nosotros dijimos la integral de 3x diferencial de x, ¿verdad? Sacamos el 3 y me queda la integral de x diferencial de x. ¿Está bien? Integrando por la potencia, esto me queda 3 por ¿quién? Escucha, si yo integro literalmente esto que tengo acá, yo tendría que poner esto, x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. ¿Es así o no es así? Por la definición de integral indefinida que nosotros estuvimos viendo hasta recién. Este 3 multiplica a esta integral que yo tengo acá. Pero entonces, esto es x al cuadrado sobre 2 más su constante de integración. ¿Es así o no es así? Según la definición que nosotros vimos recién. Sí, profe. Es así. Y fíjense que en el paso anterior yo el paréntesis no lo puse. Entonces ahora ustedes pueden decir, bueno, pero entonces el profe se equivocó o no se equivocó. Bueno, ustedes me van a decir ahora si yo me equivoqué o no. Entonces,
Si yo aplico la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Porque estos son números reales en definitiva, esto me queda 3 medios de x al cuadrado más 3 por c. Y a mí anteriormente me dio 3 medios de x al cuadrado más c. Yo lo que me tengo que dar cuenta es si estas cosas son equivalentes o no. O si al decir esto estoy diciendo esto, o si al decir esto estoy diciendo esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que yo me equivoqué en el paso anterior y el nuevo paso está bien? ¿O que es conceptualmente es exactamente lo mismo? Conceptualmente lo mismo. ¿Por qué? Una constante multiplicada por otra. Como, o sea, podemos llamar a la segunda C que acabamos de llegar, digamos, como una C', digamos. Pero es constante en definitiva. O sea, Exactamente. es lo mismo. Es lo mismo, porque si esto es una constante cualquiera, 3 por una constante sigue siendo una constante. O sea, que está bien lo que dijo el compañero. Yo esto lo puedo, al de arriba, yo lo puedo tomar como 3 medios de x al cuadrado más c' o c1, por ejemplo. O que esta sea mi c1 y 3 por c1 sea c, ¿entienden o no? Pero en definitiva sigue siendo una constante. O sea que no está mal lo que yo hice. No está mal lo que yo hice en una primera instancia. Pero es algo que hay que hacer la aclaración. Porque si no hacemos la aclaración y a mí me hizo ruido, yo voy a seguir haciendo de memoria. Y si hago de memoria, ustedes saben que eso no tendría mucho sentido, ¿verdad? Por eso hice acá. La integración tiende a producir, no sé si decir complicada, constante integración. No sé si es complicada porque es un producto de números reales, en definitiva. Dice, en el caso del ejemplo 2, se podría haber escrito de esta manera. Sin embargo, como C representa cualquier constante, no sé si es tan... o sea, la palabra problemática yo no la pondría acá porque no es un problema. Pero bueno, es tanto problemático ese libro como innecesario escribir 3C como la constante integración. De tal modo, 3 medios x al cuadrado más 3C se escribe como 3 medios x al cuadrado más C. Pero esa es la justificación, lo que recién dijo el compañero. 3 por un número real sigue siendo un número real. ¿Entienden? O sea que... Y como yo no sé quién es C, tampoco sé quién es 3 por C. O sea que es una constante. ¿Entienden o no? Pero ese detallecito es importante. Darnos cuenta, ¿verdad? Ese detallecito es importante. Bueno, fíjense que acá, en el ejemplo 3, aparece, ¿no es cierto? Dice, reescribir antes de integrar. Yo no sé si sería el término, digamos, reescribir antes de integrar. Yo creo que esto nuestro mismo ¿cómo es? Andar, digamos, sobre estas cuestiones, ya vamos a afinar nuestra puntería, digamos, en este caso, para poder integrar estas cosas. Yo no sé si es reescribir. Fíjense cuando nosotros teníamos, por ejemplo, 1 sobre x al cuadrado y queríamos derivar, generalmente, ¿qué hacíamos? O uno aplicaba la regla del cociente, qué sé yo, o alguno ponía, ¿no es cierto?, x a la menos 2 y lo integraba como x a la n, ¿no es cierto? Pero esas cuestiones, cada uno las va adquiriendo en función de cómo ve estas cosas y en función de cuánto tiempo también está pensando este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Fíjense que acá puede pasar algo parecido, porque yo esto lo puedo escribir como la integral de x a la menos 3 diferencial de x. ¿Está bien o no? Y acá utilizo la regla de integración de x a la n, diferencial de x. Acuérdense que n no tiene que ser menos 1 nomás, ¿verdad? Y esto dijimos que era x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Entonces, si yo quiero integrar en este caso, no es reescribir, o sea, es llevar a un contexto donde yo pueda aplicar la regla directo, ¿entienden? O sea, que esto me queda x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1 más la constante de integración. O sea que si esto me quedaría x a la menos 2 sobre menos 2 más c, o sea que esto en definitiva nos queda 1 sobre, negativo por supuesto por el menos 2, 2 sobre x al cuadrado más la constante de integración. Y ahí nosotros encontramos la familia primitiva. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense como yo todo momento estoy llevando, o sea en este caso llevé a la forma de x a la n, ¿está bien? Fíjense en este otro caso. Acá vamos a utilizar la forma de escribir una raíz como potencia fraccionaria. ¿Se acuerdan que yo varias veces y en las prácticas también tuvieron que haber visto eso? Porque cuando derivamos también este tipo de cosas, tratábamos de llevar a x a la 1 medio, ¿se acuerdan o no? O sea que esto me queda la integral. ¿Se acuerdan o no de cómo por qué era la raíz cuadrada de x equivalente a x a la 1 medio? ¿O no se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan?
No, si no le mostraron, no hay problema. Bueno, como un medio es distinto a menos 1, yo puedo aplicar la misma regla. O sea que esto me queda 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, más la constante de integración. ¿Está bien? O sea que esto a nosotros nos queda x, 1 medio más 1 es 3 medios, sobre 3 medios más la constante de integración. Pero yo esto lo puedo dejar un poquito más lindo si quiero. O sea que dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, ¿no es cierto? Porque es su inverso multiplicativo. Y esto que yo tengo acá, o sea, utilizando la misma idea que pasamos acá de una notación con radical, ¿no es cierto?, a una potencia fraccionaria, yo puedo hacer el camino inverso. Una potencia fraccionaria escribirlo como raíz, es decir, esto me va a quedar la raíz cuadrada de x al cubo, ¿sí o no? Sí, es la notación equivalente. Aquí la 3 medios, más la constante de integración, y ahí encontré la familia de primitivas. ¿Está bien? Ahí encontré que si uno integra menos 1 medio de x al cuadrado más c, me tiene que dar 1 sobre x al cubo. Y si uno integra 2 tercios por la raíz cuadrada de x al cubo más c, me tiene que dar la raíz cuadrada de x. ¿Está bien? Eso va a pasar acá. Y en el último caso, que tenemos 2 por el seno de x, bueno, yo en este caso el 2 lo puedo sacar afuera porque dijimos que la constante por una función, o sea, la constante yo la puedo sacar fuera de la integral. Entonces me va a quedar la integral del seno de x, diferencial de x. Entonces, sin mirar la tabla, sin mirar todo ese tipo de cosas, yo te voy a poner acá 2 por alguien más c. ¿Y quién es ese alguien? Y este alguien tiene que ser la primitiva. ¿Qué función al derivar una función me da el seno de x? A ver, piensen un poquitito. Al derivar, ¿qué función me da el seno de x? El menos coseno. Bien, bien, muy bien, muy bien. Fíjense que si yo derivo el coseno de x, esto me da menos seno de x. Pero yo necesito que me dé más seno de x. Entonces, si yo derivo el menos coseno de x, fíjense que el menos yo lo puedo sacar afuera porque es como el menos 1 esté multiplicando al coseno, ¿no es cierto? Y acá me queda el coseno de x derivado. O sea que el menos ya viene de afuera y la derivada del coseno es menos seno. Y menos por menos es más. O sea que ahí yo encontré quién es una primitiva, ¿entienden? O sea que en este caso, pero fíjense qué interesante poder pensarlo de esta manera, porque yo, acordándome de las reglas de derivación, yo puedo encontrar, como dijo la compañera, el menos coseno de x. O sea que esto a nosotros nos queda menos 2 coseno de x más la constante de integración. Y ahí encontramos la familia primitiva. Es decir, yo al derivar menos 2 coseno de x más c, me tiene que dar la función integrando que es 2 seno de x. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Y si miramos en la tablita, esta que estaba acá, ahora tiene el libro. Ahora tiene el libro. Acá. Acá. Fíjense, la integral del seno de x menos coseno de x más la constante de integración. ¿Sí? ¿Alguien ya se vacunó acá? Nada que ver la pregunta. ¿Pero alguien ya se vacunó acá por el COVID? Mire, profe, ahora en mi casa estamos con COVID. No. ¿Y cómo está el Ignacio? ¿También o no? Yo estoy bien, yo no tengo ningún síntoma, pero está mi abuela, mi tía, sí. Eso dieron positivo, y ahí andan. Pero ¿y tu familia, los mayores también o no? ¿Viste que...? Sí, Ah. estaban vacunados, pero primera dosis nomás, pero dentro de todo están bien hasta ahora. No, viste que la vacuna dice que no es que no te va a contagiar, te puede contagiar, pero dice que te trata mucho, Ujú. mucho más leve, digamos. Qué bacana, che. Bueno, me alegro que estén bien entonces. Sí, por suerte hasta el momento todo bien, no, ningún problema. ¿Y hace cuántos días están con esto? Y el lunes creo nos enteramos. Ah, o sea que le queda todavía un... Sí, todavía tengo tiempo encerrado, así que... Qué bacana, che. Ahí pasaron... ¿Usted se vacunó, profe? Bueno, vos sé que ayer, acá en Resistencia, por ejemplo, es un descontrol porque
hay gente que se fue, por ejemplo, nomás a meter su bracito y le pusieron la vacuna sin estar anotado, sin nada. Después me dijeron unos profes amigos acá que trabajan en escuelas secundarias, qué sé yo, acá de la zona. Me dijeron, che, vos pasé por ahí, pregunté, me dijeron, ¿usted, profe, sí tiene un recibo o algo? Sí. Bueno, trae tu brazo. Le pusieron sin anotarse, sin nada, ¿entendés? Sí. Yo tengo entendido que era así por mis tías, que es ir a hacer fila y vacunarte. Bueno, claro, pero nosotros, por ejemplo, bueno, yo me inscribí, digamos, porque la universidad, ¿viste? Abrió una convocatoria para que los profes nos inscribamos, digamos, y acá en el campo de Resistencia estaban vacunando. Pero también un amigo que trabaja acá en Resistencia, acá en el campo de Resistencia, puso su bracito y lo vacunaron. Y fue otro a querer eso y le dijeron, no, está anotado. O sea que por eso digo un descontrol, depende. No sé qué depende. Entonces yo ayer estaba por hacer eso, pero dije, fue una amiga que trabaja ahí en el agrotécnico y pues me dijo, mirá, Pablo, si yo me pregunto, y si me dicen que sí, te venís, güey, de una, le digo yo, más vale que me venga, para poner el brazo. Entonces el tipo le dijo ahí, no, mirá, ahora entraron unas cuantas vacunas, ¿cuál es la rusa? ¿Sputnik es la rusa? Sí. Bueno, entraron un montón, dice, y a todos los que estaban ahí en pendiente de aprobación, a los profes de la universidad, le vamos a habilitar y este fin de semana comenzamos. Así que bueno. Ah, o sea, todavía a los profes todavía no se aprobó, pero todavía no los llamaron. No, yo me inscribí, fíjate, ya hace más de 10 días, capaz que 2 semanas, y recién estuve mirando y dice pendiente de aprobación todavía, o sea, yo creo que no me aprueban porque no tenían todavía las vacunas. Pero a mí me comentaron ayer que posiblemente lo que estuvieron llegando son segundas dosis, que a la inversa de lo que pasa acá, no. Acá creo que están llegando segunda o primera dosis y en el Chaco están llegando de forma inversa. Entonces están teniendo ese tema de planificación. Sí, por eso digo o sea... Yo sabía que en el Chaco ya estaban vacunando la segunda dosis y ahora acá en Corrientes, ayer mi hermana se vacunó con la segunda dosis. Ella es profesora de secundario. Bueno, qué suerte. Pero los universitarios no. Acá a mi cuñado es profesor universitario y no. No, nosotros nada. A nosotros lo que nos dieron... Ah, y él sí, porque acá ya llamaron de 45 a 50, entonces ya se inscribió para ese. Qué suerte. Pero no como profesor, digamos. Ah, a nosotros lo que nos dieron acá fue la de la gripe. Eso sí. Eso sí está... Sí, no, yo me fui, también puse el bracito ahí. Y bueno, qué sé yo, por miedo nomás, ¿viste? Porque... Yo le tengo un poco de cosa a las vacunas. Yo también. Y cuando me llegue, tipo, normalmente yo hago un escándalo. Bueno, voy a tener que ir voluntariamente. Sí, no, hay que ir, ¿viste? Algo que acá pasó, que no sé si mucha gente se enteró, es cuando habían sido que cortaron el dar turnos para la vacuna. Dos de mis tíos que son médicos agarran y tenían la primera dosis. No tenían todavía fecha para la segunda. Pero les dijeron, ni siquiera le dijeron, mi tío agarró y de caradura se fue a ver en el hospital de campaña qué pasaba. Y le llamó a la hermana y le dijeron, no, nosotros todavía podemos dar segunda dosis. Los dos fueron a darse la segunda dosis. O sea, para los que se iban a ver nomás, a averiguar, tenían segunda dosis preparada para algunos médicos todavía. Sí. Pero no podían avisar porque estábamos llegando justo al momento en que no entraban vacunas. Claro. No, por eso, digo, hay que tener suerte, ¿no? ¿Viste? O hay que ir, ¿no? Y, bueno, qué sé yo, y esperarle, ¿no? Y te sobró una y poner el bracito, qué sé yo. Pero, sí, sí, mientras tanto, cuidarse, ¿no? ¿Viste? Profe. Sí. ¿Cómo está? Antes de ayer creo que fue que en mi barrio pasaron uno de la municipalidad, puerta por puerta, preguntando si había mayores de 60 años para vacunar ya mismo, o sea, no sé si por otros lugares también, pero se me hizo muy raro esto, ¿no? Pero no era con la Sputnik, ¿viste? Era con otra. ¿Eso en Resistencia? No, acá, en Corrientes. ¿En Corrientes? Capital, sí. En Corrientes están haciendo, vacunación por casa. Sí, para mayores de 65 que no se puedan mover o para que no se arriesguen de manera innecesaria.
Mirá, qué ocupado. Están yendo por distintos barrios y cada tanto sale la noticia, bueno, vamos a ir por este barrio. Si están los mayores, que estén preparados por las dudas, todo. Claro, ayer incluso había un punto en el que le acompañé a mi mamá para que pregunte la fecha de la edad de los mayores de 40 y le colocaron directamente. Le dijeron que le voy a colocar. ¿A mayores de 40 ya le colocaron? No sé, en ese caso le dijeron sí, le podemos colocar. Según el Decime gobierno, ¿dónde? ayer a la noche se habilitó la inscripción de 45 a 49 años. Mirá vos. Pero Para- Ariel, decime dónde que están vacunando mayores de 40. Ayer estaban en San Jerónimo por ahí. Y era, Andá a preguntar, como dice Ariel, andá a preguntar a ella. Sí. Que me diga dónde. nos sobran vacunas si quiere. Y le colocamos y le hicieron el carnet todo. Ya estoy esperando que se habilite el próximo turno para anotarme, de 40 a 45. No, sí, no, pero por eso te digo, es que por ahí, un hermano mío, él de chiquito tuvo, él es 2 años más chico que yo, y tiene 35, tiene pomelo le decimos nosotros nada, Sergio se llama. Y él se inscribió, porque a los que supuestamente tienen alguna enfermedad y bueno, en la página te amenazaban todo, tenés que llevar una historia clínica, o no sé, tipo con el médico colgado los brazos, más o menos, para que te vacunen. Y entonces fue, se vacunó y le digo, che, ¿qué te preguntaron? Nada. Y fueron así, che, tener el turno, sí, bueno, dame tu brazo, no sé. Él llevó toda su carpetita, todo, ¿viste? Porque nada le pidieron, pero nada, absolutamente nada. Fue lo puso, o sea que tranquilamente vos podés completar, decir, sí, tengo problemas respiratorios, que sea alguna cosa de ese tipo, y no. Por eso te digo, no, es muy, qué sé yo, si vos por ahí querés engañar, digamos, en ese sentido, lo podés hacer tranquilamente, lo cual no está bien, por supuesto, ¿no es cierto? No está bien hacer eso, pero no, a lo que me refiero es que no está muy explícito, digamos, quién puede y quién no puede, o qué sé yo, ese tipo de cuestiones, ¿viste? Pero bueno, ya llegará. Yo espero que este fin de semana no podamos... Igual se me hace que Resistencia es más desorganizado. Sí. No te Bueno, metas. capaz me cruzo el Chaco y me voy por ahí. Olvídate. Presento un DNI anterior del Chaco y ya está. Ya, fue. Sí, así que bueno. Espero yo que este fin de semana podamos liquidar ya ese tema, que sea para estar un poquito más tranquilo. Bueno, fíjense este caso acá, cuando me dice integral diferencial. O sea, acá yo estoy viendo directamente, ¿no es cierto?, las dos operaciones opuestas enfrentadas, porque tengo la integral y la diferenciación. Pero en este caso, ¿quién es mi función integrando? Acuérdense que el diferencial es un número real. O sea, que lo que yo estoy haciendo acá es integrando el 1 por el diferencial, ¿no es cierto? O sea, que mi función integrando es 1 en este caso, ¿entienden? Y esto uno lo puede pensar, chicos, si ustedes quieren, lo pueden pensar de esta manera, como x a la 0 diferencial de x, ¿no es cierto? Siempre y cuando x no sea 0, por supuesto, porque 0 a la 0 caemos en la determinación. Pero si x no es 0, ¿estamos de acuerdo? O consideramos de esa manera, yo sé que x a la 0 es 1. Entonces nosotros podemos aplicar en este caso la fórmula de integración de x a la n. Porque esto me quedaría x a la 0 más 1 sobre 0 más 1 más la constante de integración. ¿Está bien o no? O sea que esto en definitiva es x más c. Que fíjense que si nosotros volvemos un poquito al libro, me dice que la integral del diferencial es x más c. ¿No me entienden o no? O sea, pero uno lo puede pensar si quieren de esa manera. Para por ahí... que no, cuando le digo pensar es analíticamente ver qué puede pasar en un caso o en otro, ¿no es cierto? O cómo yo, ¿no es cierto?, aplico estas reglas, ¿no es cierto?, de integración para encontrar una primitiva. Fíjense en este caso en particular, en esas reglas que recién me aparecían, a mí me decía que la integral es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral de una suma, la suma de las integrales, y la integral de una constante por una función es la constante por la integral, ¿verdad? Entonces yo puedo aplicar eso acá. Esto es lo que algunos libros también lo llaman como descomposición, digamos. Directamente le llaman como método de descomposición. Pero en definitiva es esas dos propiedades que yo les nombré. Fíjense que acá a mí me queda
la integral de 3x a la cuarta diferencial de x más la integral de menos 5x al cuadrado diferencial de x. O sea, estoy integrando término a término, ¿eh? La integral de la suma de integrales, más la integral de x diferencial de x. Lo que yo puedo hacer a continuación es sacar las constantes, ¿está bien o no? O sea que esto me queda 3 por la integral de x a la cuarta diferencial de x, saco el menos 5, por la integral de x al cuadrado diferencial de x, bueno, este último término me queda así como está. Entonces, fíjense que cada uno de los términos, o sea, en cada una de las integrales, en cada una de las integrales que me quedan definidas acá, yo solamente voy a aplicar o utilizar, ¿no es cierto?, la regla de la integral de x a la n, ¿está bien? O sea, nosotros reducimos a esa aplicación. Esto me queda 3 por ¿quién? X a la 5 sobre 5, ¿verdad? Ya apliqué directamente, ¿vieron? 4 más 1 es 5 sobre 5. Menos 5 por x al cubo sobre 3, ¿está bien o no? Más x al cuadrado sobre 2. Y por último pongo la constante de integración que no me tengo que olvidar nunca de ella, ¿verdad? Entonces, si uno le quiere escribir un poquitito más lindo nomás esto me queda 3 quintos por x a la quinta, menos 5 tercios por x al cubo, más un medio por x al cuadrado, más la constante de integración. Entonces lo que encontramos ahí fue la familia primitiva, ¿no es cierto?, de esta f chiquitita o de esta función integrando que estaba acá. Aplicando solamente dos propiedades. O sea, la de la suma, la de la constante y la de, ¿no es cierto?, la integral de x a la n. ¿Sí? Muy bien. Y acá dice reescribir, pero no, o sea, no es reescribir, o sea, es trabajarlo algebraicamente, ¿no? Achico un poquitito esto y ver cómo se integra, digamos. Fíjense en este caso en particular esta. O sea, no sé si la palabra es, o sea, no me gusta, no vas a poner reescribir. Parece que como que lo considera como método, digamos, así, pero no, o sea, esto puede pasar en cualquier caso, digamos, y nosotros que por ahí estudiamos matemática o estamos estudiando esto, sabemos que lo podemos escribir de otra forma y llevarlo a un contexto un poquito más sencillo para nosotros. ¿A qué me refiero? Miren, nosotros acá nosotros podemos aplicar la propiedad distributiva, ¿no es cierto?, del cociente respecto a la suma. O sea que esto me queda x sobre raíz de x más 1 sobre raíz de x, ¿no es cierto? Diferencial de x. Fíjense que a la raíz yo lo puedo escribir como x a la 1 medio. O sea, eso es todo por conveniencia. X a la 1 medio más 1 sobre x a la 1 medio. Esto es por conveniencia. Y ahora van a ver por qué. Acuérdense que acá yo puedo aplicar propiedad de la potenciación. Porque tengo un cociente de potencia donde la base es la misma, chicos. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pasaba? Es el 1 que está acá arriba menos el 1 medio que está acá abajo. 1 menos 1 medio es 1 medio. ¿Está bien o no? Más, y bueno, y acá utilizo la idea de la potencia negativa, me queda menos 1 medio. ¿Está bien o no? Y diferencial de x. Y acá aplico que la integral de la suma las integrales. O sea que esto me queda la integral de x a la 1 medio, diferencial de x, más la integral de x a la menos 1 medio, diferencial de x. E integro por separado, con la misma fórmula de x a la n. O sea que acá me queda x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. ¿Está bien o no? Más x a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1 más la constante de integración. Entonces esto me queda x a la 3 medio, dividido 3 medio, que es lo mismo multiplicar por 2 tercios, ¿no es cierto? Más, acá me queda x a la 1 medio sobre 1 medio, que es lo mismo multiplicar por 2 más la constante de integración. O sea que, en definitiva, esto si ustedes quieren, me queda 2 tercios, esto es raíz cuadrada de x al cubo, ¿sí? Más 2 raíz cuadrada de x más la constante de integración. Y ahí llegamos a la familia primitiva. O sea que me está diciendo que si yo derivo esto que está acá, me tiene que dar el integrando. Pero no es reescribir, o sea, es buscar, utilizar las herramientas algebraicas, ¿no es cierto?, que por ahí tenemos que tener en nuestro haber, ¿no es cierto?, a esta altura, para poder llevar a una forma sencilla de integración, ¿entienden o no? Eso es lo que pasa acá. Pero el libro le llama reescribir, ¿sí? Eso le llama. O sea, pero bueno, sí, está bien. Bueno,
Sí, siguen siendo ecuaciones diferenciales que nosotros todavía no nos vamos a meter acá porque no sabemos lo que es una ecuación diferencial. Esto es una aplicación de la física, como yo le dije al principio, que tiene muchas aplicaciones en la física, pero te cansás de encontrar cosas que no nos vamos a meter tampoco porque ustedes no tienen física, me habían dicho, ¿sí? Entonces, es importante que uno le agarre la mano a esto, ¿sí? Es bastante importante que uno pueda darse cuenta, aplicar aunque sea estas propiedades sencillas en las que vimos nosotros, o los que están acá en esta tablita, o ahí en el chat, pasaron una tablita recién. Acá hay una tabla, ahí Leandro pasó, ¿sí? Ahí Leandro pasó, o sea que bájense esa tablita en todo caso, y traten, o hagan la guía de trabajo práctico si quieren, porque en la guía de trabajo práctico van a tener un montón de integrales indefinidas para realizar con la tabla. O si no, agarren estas que están acá en la sesión 4.1. Hay un montón, fíjense. Un montón ahí. O sea, en esta primera página nomás. Para ir practicando y agarrándole la mano a estas cuestiones, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer el lunes, vamos a empezar con algunos... bueno, esto es notación de sumatoria que nos va a recordar porque esto es importante para la integral definida, ¿verdad? Para el concepto de integral definida. Vamos a empezar a hablar un poquitito de esto y vamos a empezar a hablar un poquitito de algunos métodos de integración. ¿Por qué? Porque en algunos casos a nosotros se nos van a presentar integrandos de tal manera que no lo podamos hacer de forma directa, ¿no es cierto? O por tabla. Entonces vamos a tener que utilizar algunos métodos de integración que se van a llamar, por ejemplo, el método de sustitución, el método de integración por parte, ¿no es cierto? El método o descomposición en fracciones simples, cosas de ese tipo, que también son cuestiones algebraicas que están involucradas, derivadas y ese tipo de cosas, que no es nada del otro mundo, nada del otro mundo, pero es necesario que lo presentemos y es necesario que pensemos y analicemos en qué caso, o yo lo puedo hacer directo, y si no lo puedo hacer directo, utilizar un método, y si no puedo utilizar ese método, utilizar el otro. No es difícil, no es difícil. Tampoco es que nos vamos a sentar 5 minutos acá con un cigarrillo, ¿no es cierto?, un vasito de whisky, y nos vamos a dar cuenta cuál aplicar y cuál no, ¿verdad? No es difícil, pero hay que ver bien la estructura, ¿no es cierto?, de cada integrando para poder darnos cuenta de estas cosas, ¿verdad? Entonces, con esto que vimos hoy, traten de releer, por favor, traten de hacer estos ejemplitos que yo estoy haciendo, y yo les paso la hojita que escribí, y vayan o a la sección 4.1, este es el libro donde hay ejercicios bastante sencillitos, o se van directamente a la guía, que la semana que viene ya van a empezar con los profes a resolver las integrales indefinidas, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Ay, ni me pasó lo del... Bueno. Por mi parte, no, profe. Bueno. Sí, profe. Sí. Después podría pasar, no sé si por el grupo de WhatsApp o por acá, el libro de Larson, el que usa usted. Ya. Ahí está. Es el link. Pasa al grupo, ¿te quieren? No hay problema. LSI. Ahí también está el grupo. De ahí me descargué, pero no sé por qué no me funciona cuando lo quiero abrir. Ah, mira. Voy a probar de vuelta, a ver. Sí, no. Bueno, yo acá lo tengo abierto, así que sé que funciona. Bueno, gente, vean eso y el lunes entonces seguimos avanzando con algunas otras cuestiones relacionadas a estos conceptos de integración. Que tengan un buen fin de semana y, bueno, el lunes nos vemos en la mañana. Bueno, profe, nos vemos. Buen fin de semana, profe. Igualmente, profe. El lunes a las 7, 7:30, digo. 7:30, sí, el lunes 7:30, sí. Listo. Chicos, chao. Buen fin de